En este momento la justicia sabemos que está investigando al exministro Montoro. Se está demostrando que redactaba las leyes para el beneficio del lobby energético. Lo mismo está haciendo el Partido Socialista con sus diferentes socios en las dos legislaturas que estamos viviendo. Pero lo que pasa es que Montoro hemos tenido que esperar 7 años y ahora resulta que lo que está pasando ahora pues no sabremos a lo mejor la justicia hasta dentro de 7 años. No puedo dejar de hablar del ministro de Soria, que fue el ministro de Energía y que ha trabajado de asesor de Forestalia. Una empresa que dice que es aragonesa, aunque cotice en Madrid, y que tiene puertas giratorias con prácticamente todo el cuatripartito anterior, el Partido Socialista, con el PAR y con la Junta Aragonesista. Digo esto porque me voy a pasar a hablar de Aragón, porque nosotros en Aragón llevamos mucho tiempo criticando, denunciando esta captura de políticas públicas. Aparte de haber generado una alfombra roja a las renovables el año 2025 y siguiendo sin ordenación, hemos visto cómo se aprueban el 96% de los proyectos en el gobierno anterior, y en este pues salimos con las mismas cifras, como hemos denunciado, lamentables y deleznables. La ley de energía es la que aprobó el cuatripartito con Lambán, que era tan ilegal que el propio PSOE del gobierno nacional se la echó atrás, y que luego sin ningún pudor el PP la vuelve a poner sobre la mesa. Una ley hecha y redactada explícitamente para el beneficio de las empresas energéticas en Aragón, con una impunidad pasmosa. Corrupción no solo es meter la mano en la caja, también es meter el boli de empresa en el BOA y en el BOE.